Ser Podcast. Estás escuchando Acontece que no es poco, y yo soy Nieves con Costrina, la que te lo cuenta. Un podcast de historia para conocer, para entretenerse, para criticar, para cotillear y para lo que se tercie. Que disfrutes del episodio. No es que me haya despistado, ¿eh? Es que me gusta que suene un poquito más la música, joder, con lo bonita que es, hombre. Nieves, buenas tardes, hola. Hola, Boquerini. Mira, digo, Francino. Boquerini. Maravilla. ¿Qué? ¿Sabes cómo se llama esta pieza, no? Me la has dicho alguna vez y ahora mismo no me acuerdo. Los españoles se divierten por las calles de Madrid. Ostras. Sí, es una pieza preciosa que compuso aquí en... Y profética. Y profética. Los españoles se divierten sin cañas y sin nada. Yo creo que eran mejores tiempos antes, fíjate. Música fantástica. Bueno, hoy abrimos semana en nuestro paseo diario por la historia con un episodio muy, muy relevante y muy lejano también, porque ocurrió hace 1000 años. Uh-huh. Pero su sombra se ha seguido proyectando en todo ese tiempo hasta llegar a nuestros días. Hoy hablamos del celibato. El famoso celibato de los sacerdotes católicos, del voto de castidad, bueno, de los curas y las monjas, los dos. Qué invento, vamos a hablar de su origen. Y yo esta mañana se lo anunciaba a José Luis Astre y a José Antonio Marcos, y claro, se quedaban pasmados. Porque es verdad que mucha gente no conoce el origen, los auténticos motivos de por qué existe el celibato. Y sobre todo, vamos a hablar de su cumplimiento real, que digámoslo ya de entrada, pues es más bien escaso, ¿no? Históricamente hablando, incluso. Yo, tío, es que es así. Que me parto. Es así. Además, fíjate que yo he dejado pasar deliberadamente el acontecido de lo que hablamos hoy, del celibato, del día que tocaba, porque en realidad tocaba el Día de los Inocentes. El 28. Claro, esto ocurrió un 28 de diciembre, ¿no? Y claro, esto tú lo cuentas, dice un 28 de diciembre, lo cuentas en su momento y dices, bueno, aparte que estábamos de vacaciones los dos, pero esto te lo tomas a chufla. En realidad me he guardado dos cosas del 28 de diciembre, porque las dos cosas suenan a broma. La boda también de María Cristina de Borbón con su guardaespaldas, la corrupta. Sí, esta la tengo aquí, la semana que viene te la voy a soltar también, pero bueno. Vamos a que el 28 de diciembre, pues eso, que suele ser un mal día para que pasen cosas porque te mosqueas por todo, ¿no? Por eso los curas, los obispos, los frailes, los cardenales y demás fauna y flora católica se lo tomaron a broma cuando les dijeron aquel 28 de diciembre del año 1022, de ahí el milenio que se celebra este año, bueno, pues le dijeron que se acabó el cachondeo y que tenían que ser célibes ya. Alguna vez hemos tocado de refilón este asunto así por algún tema que hablamos y lo soltamos, ¿no? Pero hoy lo ampliamos porque se cumple, pues eso, un milenio de esta estupidez. Y hay que celebrar la estupidez, ¿no? Fue una decisión del Papa Benedicto VIII durante el Sínodo de Pavía, que fue una reunión de obispos que se celebró casualmente en Pavía. Y además ahí es donde se impuso el celibato a los sacerdotes y la prohibición de que tuvieran amantes. Esto era importante también. Por supuesto, todos dijeron, esto es una inocentada fijo, ¿no? Qué chorrada, ¿no? Y hasta hoy siguen pensando que es una inocentada. Ahí siguen los curas cohabitando con sus sobrinas, ¿eh? Nunca con novias, siempre son sobrinas. Antes de aquel sínodo, llevaban ya mucho tiempo diciendo que se estuvieran quietos con los novios y las novias. Entre ellos lo decían, hombre, estaros quietos ya, ¿no? Pero bueno, ni puñetero caso. La castidad se la pasaban, y se la pasan todos los curas por el Arco del Triunfo. Que es por donde se tiene que pasar una castidad, por otra parte, ¿no? Y como no quiero exagerar, no voy a decir que sean todos, ¿no? 98 de cada 100. Vamos a dejarlo en 98 de cada 100 se pitorrean de su castidad. Y esta estadística, como veremos más adelante, no es un chiste, conste. Los otros dos que cumplen con la castidad es porque son unos desinformados y no se han enterado de las razones por las que se impuso el celibato hace ahora 1000 años. En cuanto se enteren, salen a buscar novio.
A ver, Nieves, vamos con los plazos temporales. ¿Desde cuándo se empeña el cristianismo en esto del celibato? A ver, por situar el origen en algún sitio, en algún punto. Sí, vamos a ir cronológicamente, además. Venga. Pero esto empieza prácticamente desde que fundaron la empresa. ¿Desde el comienzo? Sí, prácticamente desde el comienzo, desde el siglo IV más o menos. Cuentan que el primero en recomendar el celibato fue un tal San Pablo. Nos suena mucho, ¿no? Bueno, sin mucho entusiasmo, pero bueno, dijo que lo de quedarse soltero y entero, pues que era altamente recomendable. Ahí quedó la cosa. Menudo gilipollas pensaron todos, pero bueno, ahí lo dejó él, ¿no? Hasta que llegó luego ya el concilio de Elvira, estamos hablando del año 300 y poco, y dijeron, venga, al menos que el celibato sea obligatorio para los obispos, para los otros no, pero para los obispos sí. Bueno, el resto del personal eclesiástico, venga, su bola, novias, novios, lo que se tercie. Pero nada, también caso omiso, porque al siguiente concilio, que fue el de Rímini, el siglo IV o V, acudieron 300 obispos casados. Que eso era una exageración, porque es que no había tantos obispos en el mundo conocido, que de América ni hablamos, y por la parte de China tampoco había, ¿no? O sea, es decir, prácticamente la totalidad de los obispos tenían esposas y churumbeles, lo normal. Claro, claro, decía, pero bueno, no habíamos quedado en que los obispos no podíais casar. Bueno, pues parece que no habían pillado el concepto, ¿no? Silbaron todos el pío pío, y el desenfreno sexual, pues nada, siguió. Portaros a partir de ahora, dijeron, que sí, que vale, que lo que tú digas. Se volvió a insistir con el celibato en el citado sínodo de Pavía, que hemos dicho hace 1000 años, que fue cuando se prohibió el concubinato y el matrimonio del clero. Pero ya sabemos que no funcionó. Entonces la pregunta es, ¿se sabe de algún concilio, de algún sínodo, de algún momento en el que se lo empezaron a tomar en serio? Bueno, en serio no sé si se han tomado alguna vez, pero ¿se sabe de alguno en concreto? A ver, es que como porque como lo del celibato es lo que es una decisión económica, pues ya saben todos los curas de todas las urbis et del orbi que lo del celibato es para que se lo crean los demás, los que siguen a esta gente, ¿no? Pero en el Consejo de Administración de Letrán, por ejemplo, también conocido como Concilio de Letrán, y estamos ya en el siglo XII, se volvió a recordar que todos los sacerdotes ordenados tenían que ser célibes. Pero de nuevo se oyó una sonora pedorreta en la Europa cristiana. Dijeron, que te calles ya, hombre, célibe tu padre. Y la prueba está en que hasta el siguiente concilio de Constanza, siglo XV, principios del siglo XV hablamos, ahí se desplazaron, según los textos, 700 mujeres públicas para atender las necesidades sexuales de los obispos durante su reunión conciliar. Tócate la tiara, ¿no? Y estos son datos publicados por el erudito sociólogo y teólogo Enrique Miret Magdalena, que era catedrático de ética, ¿no? Profesor de la Pontificia de Salamanca y en la de Comillas, porque lo mismo alguna oveja del rebaño del Señor está dando por hecho que me estoy inventando los datos, ¿no? Y esto es así, pero no. Al concilio de Constanza acudieron 700 prostitutas para atender a más o menos 300 obispos. ¡Qué opulencia! Sí. Yo creo que el chiste ese de organización, que solo se puede contar en privado, salió de ese concilio. Estoy convencida, ¿no? A ver, ¿qué desmadre sexual sería aquel concilio? Que la ciudad alemana de Constanza, donde se celebró, tiene varios guiños. Cuando vas de turista por ahí hay mucha gente que ve esto y dice, ¿y esto qué será? ¿Qué significará? Bueno, pues tiene muchos guiños satíricos contra los papas de Roma y que recuerda a los católicos, bueno, pues la hipocresía de su creencia, ¿no? Un ejemplo. En Constanza, dentro del lago, por cierto se llama Lago Constanza, hay un monumento muy grande a la diosa del placer, que es la imagen de una cortesana, de una prostituta muy grande, es colosal, enorme, tiene los brazos levantados, así como en cruz, y sujeta en las palmas de las manos a dos hombrecillos pequeñitos en pelotas, y que están solo vestidos con sus símbolos de poder, ¿no? Que uno tiene la corona y otro tiene la tiara. Esos son los papas, Segismundo I y Martín V. Busquen la imagen porque no tiene desperdicio ver a dos papas en manos de una prostituta. Estaba repasando lo que has contado hasta ahora de concilios, sínodos, reuniones y demás. Yo lo que creo que está muy claro es que lo del celibato
por lo menos no dejaban de recordárselo en todas las citas, en todas. Ni en una. ¿No? ni en una sola se dejó de tratar, pero bueno, es que ya se cuidaron muy mucho de no imponer castigo, porque si tan serios lo tomaban podían haber puesto algún castigo, no. Los dogmas son para las pánfilas de las ovejas, los pastores son los que dicen eso, haced lo que yo diga pero no hagáis lo que yo haga, ¿eh? Ojo, el celibato es un reglamento interno, no es un dogma, es un reglamento para no perder dinero. Es decir, en el sínodo de Pavía lo que se ordenó es que los curas dejaran de casarse, aunque eso se disfrace con la palabra celibato, ¿no? Pero el celibato de los curas solo es una modalidad de negocio para quedarse, se quedan ellos con el patrimonio del cura o la monja cuando se mueren, ¿no? Si se casaban y tenían hijos, claro, la herencia, ¿a quién iba? A los descendientes, claro. No a la empresa, no iba a la iglesia, ¿no? Por eso se impone la prohibición de casarse. A ver, y es un reglamento interno. Novias y novios, los que queráis, hijos, a cascoporro si queréis tener hijos, pero sin reconocerlos, para que no tengan derecho a esa herencia, ¿no? En todos los concilios salía alguno que criticaba el desenfreno carnal del clero, ¿no? Además de los concilios citados, bueno, pues también luego en el de Maguncia, en el de Habsburgo, en todos, absolutamente en todos. Y luego todo dependía de cómo cada obispo gestionara su diócesis, ¿no? Si el obispo tenía novia, pues hombre, hacía la vista gorda con el clero más bajo. Si era estricto, pues vigilaba que se cumpliera el celibato. Y de esto también hay ejemplos, ¿no? El obispo de Bremen, por ejemplo, en Alemania, expulsó de la ciudad en el siglo XI a las concubinas. Como los curas no paraban, pues echó a la mujer. En vez de echar a los curas, echó a las mujeres, ¿no? Pero en el sentido contrario, el obispo de Fiesole, en Italia, tenía a su servicio concubinas por un tubo. Este no decía nada, este estaba callado, ¿no? En el concilio de Trento, ya andamos por el siglo XVI, se pusieron más serios, pero a la vista está que ni por esa, sobre todo porque el papa que lo convocó, Pablo III, tenía 4 hijos, ¿no? Decía, celibato, y tenía 4 churumbeles en casa, ¿no? En Trento es cuando se sanciona definitivamente el celibato clerical. Pero bueno, a los crédulos les siguen tomando el pelo. Yo no sé si todavía se puede creer a alguien que hay un cura célibe. Porque estadísticas de esto existen, Nieves. Sí, existen. Hay alguna. Pero bueno, intentan divulgarlas poco, aunque hay algunos que sí lo han hecho, porque los curas se quedan con el culo al aire, también, nunca mejor dicho. Hay un estudio de un jesuita, además esto lo publicó también Miret Magdalena, ¿no? Sí. Lo recogió él. Hay un estudio de un jesuita que era profesor de la Universidad de Harvard, el cura Fitzler, un estudio de finales del siglo XX, que descubrió que el 92% del clero estadounidense se daba alguna alegría de vez en cuando. Lo reconocían así. Otro cura estadounidense también divulgó un estudio, también en el siglo XX, que decía que solo 2 de cada 100 curas cumplían con el celibato. Solo 2. Y bueno, y aquí tenemos a José Rodríguez, que es psicólogo de la Universidad de Barcelona, experto en sectas, que tiene un libro sobre el clero y el sexo, y bueno, ahí tienes datos por un tubo. De 400 curas a los que preguntó, el 60%, que yo creo que mintieron algunos, dijo celibato. Define celibato, eso que es de celibato, ¿no? O sea, y con la homosexualidad a la orden del día, por supuesto, ¿no? Pero bueno, todos se aplican esa frase tan bonita que llevan usando desde hace mucho, que dicen, si non caste, caute. Si no eres casto, al menos sé discreto y di que es tu sobrina. Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante, pero depende para ti que es interesante. Si estás pensando en discotecas, carros y diamantes, entonces puede que para ti sea insignificante. No es vida de rico, pero se pasa bien rico. Y si en la casa no alcanza para el aire, te pongo abanico. Nieves con Costrina, hasta mañana, un beso muy muy grande. Otro para ti, Carlas. A cuidarse, chao. Adiós. Chao. Son las 7:20, las 6:20. Suscríbete a Acontece que no es poco. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a jueves a las 7 de la tarde. Cadena Ser. La radio.